Bueno, bienvenidos a la sesión del 19 de octubre del 2020. En esta ocasión vamos a seguir hablando de una técnica muy útil para la integración, que es el método de sustitución o de cambio de variable. Vamos a ilustrarla con un ejemplo que es el siguiente. Queremos integrar x cuadrada por la raíz de x menos 1 de x. Como no sabemos cómo integrar esto usando las fórmulas que tenemos, el repertorio de fórmulas, pues aquí lo que se sugiere es este cambio de variable, hacer una nueva variable igual a x menos 1. Y vamos a tratar de expresar esta integral que tengo aquí, cuya variable es x, expresarla en términos de u y de la diferencial de u. Entonces, pues aquí para este término es muy fácil porque esto es la raíz cuadrada de u. Luego, como x de aquí, si lo despejamos, es u más 1, pues este término que está aquí, que es x al cuadrado, pues va a quedar u más 1 al cuadrado. Y luego tengo que derivar u respecto a x, ¿no? Entonces aquí derivo u respecto a x y me da simplemente 1. Y entonces, pues de aquí yo sé que du, si lo despejo, es simplemente dx. Y entonces, si sustituimos este término dx, pues nos queda simplemente du. Entonces ya logramos nuestro objetivo. La integral ahora está expresada en términos única y exclusivamente de u, de la variable u. Y esta integral, pues si manipulamos un poco estas expresiones, sí la podemos hacer porque este u más 1 al cuadrado lo podemos desarrollar. Aquí está. Este raíz cuadrada de u, pues lo escribimos como u a la 1 medio. Y ahora efectuamos estas multiplicaciones. Entonces me va a quedar aquí u a la 5 medios más 2u a la 3 medios más u a la 1 medio. Y esto, pues ya lo sabemos hacer. Porque vamos a ver, queremos la integral de u a la 5 medios más 2u a la 3 medios más u a la 1 medio de u. Pues esto es simplemente u, regla de las potencias, 7 medios entre 7 medios más 2u a la 5 medios sobre 5 medios más u a la 3 medios sobre 3 medios más c. Y si reescribimos esto una vez más, pues esto es 2 séptimos de u a la 7 medios
más 4/5 u a la 5/2 más 2/3 de u a la 3/2 más c. Y ahora lo que no debemos olvidar es que nosotros queremos expresar las cosas en términos de x. Entonces tengo que sustituir u por x menos 1. Entonces, si regreso aquí, esto es 2/7, u es x menos 1 a las 7/2 más 4/5 x menos 1 a las 5/2 más 2/3 de x menos 1 a la 3/2 más c. Y ya acabamos, ¿no? Aquí tenemos otro problema abajo que también se puede resolver de esta manera, aunque al principio, pues eso no es tan claro, no es tan aparente, ¿no? Porque aquí tengo pues nada más la integral del coseno cúbico de x. Entonces, aquí tengo que aplicar otra serie de trucos. Por ejemplo, el coseno cúbico de x lo escribo como el coseno cuadrado de x por el coseno de x. Primer truco. Segundo truco. Escribo el coseno cuadrado de x como, por la identidad que ya conocemos, que es coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, pues el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x por el coseno de x de x. Y ahora sí, proponemos el cambio de variable u igual a seno de x. Entonces, esta primer parte pues, va a quedar simplemente como 1 menos u al cuadrado. Y después, al derivar u respecto a x, que se hace aquí, resulta que es coseno de x. De manera que identificamos que esto que está aquí es coseno de x, en realidad es du nada más. Entonces, esto que tengo aquí es simplemente du, y pues esta integral pues es una integral sumamente sencilla, la de 1 menos u cuadrada, pues es u menos u cúbica sobre 3 más constante. Y si regresamos a nuestra variable original, pues u es seno de x menos seno cúbico de x sobre 3 más constante. Y ya acabamos, ¿no? Bueno. Ahora quiero también atender la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que está expresado aquí, ¿no? El segundo teorema fundamental del cálculo. Quiero resolver algunos problemas usando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que me dice
que use la parte 2 del teorema fundamental del cálculo ahora para calcular una derivada de una función g que está expresada de esta manera. ¿Sí? O sea, aquí déjenme escribirlo. Bueno, vamos a hacerlo más grande. A ver, dejen traer esto más para acá. Sí, o sea, nosotros sabemos cómo derivar funciones dadas por fórmulas, ¿no? Pero ahora tengo una función g que está dada por medio de una integral, ¿no? Aquí tengo la integral de 1 a x de 1 sobre t cúbica más 1 dt. Pues el teorema fundamental del cálculo me dice que derivar una de estas funciones pues es sumamente sencillo. Que si yo tengo abajo una constante a y arriba tengo simplemente la variable x, entonces derivar algo así pues es sumamente sencillo porque nada más tengo que rescatar aquí el integrando, que es f, y en vez de ponerle evaluado en t, necesito evaluarlo en el límite superior que es x. Entonces, por ejemplo, aquí, pues g' de x es el integrando es 1 sobre t cúbica más 1, pero tengo que evaluarlo en x cúbica, en x, y ya. O sea, derivar funciones que están dadas de manera integral, pues es muy, muy sencillo. A ver, quiero evaluar otra que no está tan sencilla. Quiero evaluar, tengo ahora una g de x que está dada como la integral desde menos 1, ojo, ¿verdad? Es una constante hasta x cuadrada de menos 2t más 3 dt. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la derivada de esta función? Bueno, pues no puedo usar tal cual el segundo teorema fundamental del cálculo, porque en este caso mi límite superior en realidad no es nada más x. Mi límite superior es una función de x, es x al cuadrado. Pero bueno, podemos hacer aquí un sencillo ajuste. Podemos pensar nosotros hacer un cambio de variable. Podemos hacer u igual a x cuadrada. Entonces, la integral que tengo ahí arriba, a ver, vamos a bajarlo un poco más. La integral que tengo arriba, pues va a quedar así. El límite ahora va a quedar como simplemente menos u.
Y pues vamos a recordar la famosa regla de la cadena que nos dice que podemos derivar nosotros a G respecto a X haciendo lo siguiente, ¿no? Derivando a G respecto a U y luego a U respecto a X. Esto es importante porque lo vamos a usar mucho. Entonces, si yo lo que quiero es encontrar G' de X, que es la derivada de G respecto a X, pues lo único que tengo que hacer es derivar esta expresión que tengo aquí respecto a U. Pero eso es muy fácil porque nada más tengo que tomar aquí el integrando y sustituir, en vez de t, tomar el límite superior que es u, ya que abajo tengo una constante. Entonces me va a quedar simplemente, me va a quedar simplemente menos 2u más 3. Y luego, como u es x cuadrada, pues la derivada de u respecto a x, pues es 2x, ¿no? Y aquí noten, no puedo dejar el resultado así, ahí tengo una expresión que revuelve x y u's. Yo tengo que dejar la g' de x como una función nada más de x. Entonces aquí el u lo tengo que sustituir por x cuadrada más 3 y lo multiplico por 2x. Y entonces, pues finalmente lo que tengo es menos 4x cúbica más 6x. Listo, ¿no? Igual, si quiero yo encontrar la derivada de esta función, que también está definida por una integral, pero ojo, ¿verdad? El límite superior es una función de x, es raíz cuadrada de x. Entonces, sí tengo que hacer el truco del cambio de variable. O sea, aquí tengo que derivar, pensar que voy a hacer u igual a raíz de x, de modo que du en dx es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, si quiero derivar f respecto a x, pues tengo que derivarla primero respecto a u y después la multiplico por u respecto a x. Y eso me va a dar f respecto a u, pues imagínense que aquí el límite superior es u. Pues entonces la derivada de esto es muy sencilla, es seno de u. Entonces va a quedar aquí seno de u. Y luego du en dx, pues ya lo hicimos. Está aquí. Es 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Entonces aquí es 1
sobre 2 raíz de x. Y otra vez tengo todo revuelto, las variables, y eso no lo podemos dejar, entonces tenemos que poner seno de u, que es raíz de x, por 1 sobre 2 raíz de x. Vamos a hacer algunos ejercicios más, que son los que están indicados acá. Y pues les recuerdo que para hacer estos ejercicios, pues vamos a usar nosotros el teorema fundamental del cálculo versión 1 y el teorema fundamental del cálculo versión 2. Sí, porque quiero que se fijen aquí que estos ejercicios son distintos, todos estos que están aquí. A ver, vamos a ampliarlo. Sí, en algunos de estos ejercicios, como en particular este B y D que tengo acá del lado derecho, aquí primero se deriva algo se deriva primero y luego se integra. Entonces lo que tengo que usar aquí es el teorema fundamental del cálculo 1, ¿verdad? Para estos. Y para los otros que tengo aquí, que se ven muy similares, aquí siempre primero integramos y después derivamos. Entonces, estamos usando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, ¿verdad? Entonces, aquí es teorema fundamental del cálculo 2. Entonces vamos a hacer algunos nada más para ver. Aquí, pues lo que tengo que usar es la fórmula que está aquí, que me dice, pues toma el integrando y evalúalo en el límite superior y réstale el integrando evaluado en el límite, bueno, no el integrando, es f, ¿no? O sea, la función que tienes aquí. Pues aquí la función que tengo es t cuarta, o sea, para este ejemplo B, lo que tengo es f de t, es t cuarta sobre 1 más t cuarta. Y pues nada más para encontrar la integral desde menos 2 hasta x de la derivada con respecto a x respecto a t, perdón. De f de t, pues va a ser simplemente f de x menos f de menos 2. Y como está definida mi función, pues va a ser x cuarta sobre 1 más x cuarta menos, y al evaluar en menos 2, pues va a ser menos 2 a la cuarta sobre 1 más menos 2 a la cuarta, pero aquí va a ser menos 2 a la cuarta. Y pues ya, ¿no? Esto es x a la cuarta
entre 1 más x a la cuarta. Menos 2 a la cuarta, pues es 16. Y 16 más 1, pues es 17, ¿no? Y ya acabamos este ejercicio B que está aquí indicado. Ahora quiero hacer uno de los otros. Quiero hacer que, ojo, fíjense nada más que la solución que se proporciona en algún texto es esta, que no concuerda con lo que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Aquí los del texto obtuvieron como constante 8/9 y nosotros obtuvimos 16 séptimos, ¿sí? Entonces sí, de vez en cuando hay que checar los textos, porque también, igual que uno, se equivocan. Vamos a hacer uno de los que están aquí, de los que ahora usan el teorema fundamental del cálculo 2. Pues aquí, a ver. Por ejemplo, este último, el E. El E, pues si quiero hacer pues si aquí fuera nada más X esto, pues sería muy sencillo. Pero el límite superior es X cúbica, es una función de X. Entonces tengo que imaginarme que aquí en vez de X cúbica, aquí tengo que imaginarme que en esta integral voy a poner U seno de t cuadrada de t. Y ahora la derivada de esto respecto a U pues es muy sencilla. Es simplemente sustituir U entonces queda seno de U cuadrada. Pero también voy a necesitar la derivada de U respecto a X. Y si U es X cúbica, pues la derivada de U respecto a X es 3X cuadrada. Entonces lo que me están pidiendo, que es la derivada respecto a X de esta integral que va desde una constante hasta X cúbica, seno de t cuadrada de t, pues, pues va a ser el seno de U cuadrada por 3X cuadrada. Pero U es X cúbica, entonces X cúbica al cuadrado pues es X sexta, ¿no?
Entonces voy a obtener esto que sí coincide con la respuesta que se da aquí, ¿no? Seno de x cúbica por 3 al cuadrado. Bueno. Bueno, vamos a hacer esta observación. Vamos a suponer que u es alguna función que depende de x y que n es cualquier número excepto -1. Entonces, otra vez recordando la regla de la cadena, nosotros sabemos que la derivada respecto a x de esta función u que depende de x elevado a la potencia n más 1 dividido entre n más 1, pues es simplemente u a la n multiplicado por la derivada de u respecto a x. Visto desde otro ángulo, esta misma ecuación lo que me dice es que u a la n más 1 entre n más 1, pues es una antiderivada de la función u a la n por du en dx, lo cual está expresado aquí, ¿no? Aquí yo estoy diciendo que una antiderivada de u a la n du en dx es u a la n más 1 sobre n más 1 más constante. Y esta expresión que tengo aquí, pues suele escribirse de una manera un poco más simple, tratando aquí en las diferenciales como si fueran quebrados ordinarios, ¿verdad? Entonces aquí, si yo pienso que el dx que se cancela con el dx que tengo arriba, chispas. Entonces, cancelando estas dos dx que tengo aquí, pues nada más me va a quedar u a la n du. Y entonces llego a al siguiente resultado, que la integral de u a la n du es u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Y a esto le llamamos nosotros la regla generalizada de las potencias, que también la podemos nosotros expresar de esta manera, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo que yo quiero ver? A ver. Sí, el ejemplo que yo quiero considerar es el siguiente. Imagínense que me piden encontrar la integral de 1 sobre x cúbica, 1 más 1 sobre x cuadrada
todo elevado a la 5 tercios de x. Y así de entrada, pues no está muy claro que es un ejemplo, pero si nos fijamos sobre todo en esta expresión que tengo acá, podemos identificar, a ver, yo lo que les diría es, vamos a identificar g de x como 1 más 1 vamos a hacer esa identificación. Luego, o sea que ya tengo esta parte de aquí, esta es g de x, es 1 más x cuadrada. El exponente que tengo aquí, n, pues es este exponente que tengo aquí, 5 tercios, o sea, aquí vamos a hacer la identificación que n es 5 tercios. Ahora lo que me falta ver es, y eso es el asunto delicado, es ver si lo que me sobra es lo que tengo aquí, g' de x. Pues el de x sí lo tengo aquí, pero lo que no estoy convencido es si esto es g'. Vamos a ver. Entonces vamos a derivar g. Si derivo esta función, pues me va a quedar menos 2 sobre x cúbica. Que pues no es exactamente esto. Pero si cerramos un ojo, pues sí es, ¿no? O sea, tenemos que hacer un pequeño ajuste. Vamos a hacer un pequeño ajuste para que se convenzan que sí es. Vamos a hacer el siguiente ajuste. Vamos a escribir 1. Vamos a escribir 1 más 1 sobre x cuadrada a las 5 tercios. Luego vamos a poner menos 2 sobre x cúbica de x, la integral. Y para compensar, pues vamos a poner aquí un menos 1/2. Ahora espero que sí estén convencidos que aquí tengo g de x elevado a cierta potencia. Y esta última parte que tengo aquí, sí es g' de x, que es esto, de x. Sí, que es lo que hacía falta acá. Aquí decía, necesito tener g de x a cierta potencia que no sea menos 1 por g' de x. Entonces, esta integral sí la sé hacer. Es tomar aquí aumentarle 1 al exponente y dividir entre n más 1. Entonces, en nuestro caso, esta integral pues va a ser simplemente menos 1/2, el factor que tengo acá afuera. Luego aquí tengo mi g de x. Tengo que aumentarle 1 al exponente, que me va a dar 8 tercios. Y tengo que dividir aquí entre 8 tercios y sumarle una constante. Y entonces, ¿qué obtengo finalmente? Pues obtengo menos 3 sobre 16
1 más 1 sobre x cuadrada elevado a la 8 tercios más c. Bueno, pues los quiero dejar con esta última pequeña regla que vamos a generalizar, pero que suele ser muy útil para encontrar esta regla que tenemos aquí, que suele ser muy útil para encontrar integrales de potencias de funciones. Bueno, que pasen una buena tarde.